Dicen que si continúo en esta posición pongo en riesgo la vida de mis hijos. Por favor, ayúdennos. Yo represento al pueblo. Para que no haya un conflicto. Buenas noches. El pasado jueves se llevó a cabo en la ciudad de Medellín un histórico fallo por parte del Tribunal Superior de esa ciudad. Magistrados de ese tribunal piden que el expresidente Álvaro Uribe Vélez responda por sus vínculos, sus supuestos vínculos con el proyecto paramilitar en Colombia. Abro comillas y me permito leer lo que dicen los magistrados. Se pide investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por participar en la promoción, participación y apoyo a grupos paramilitares y asociaciones convivir ligadas a ellos directamente por acción y omisión y concertarse con ellos, no solo como gobernador de Antioquia, sino después como presidente. Y se le pide a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que lo investigue. Para los magistrados Rubén Pinilla y María Consuelo Rincón, resultó determinante un acervo de testimonios de diferentes jefes paramilitares, entre ellos el del comandante del bloque Cacique Pipintá, alias Alberto Guerrero. El testimonio de Alberto Guerrero sería determinante para señalar, reitero, los supuestos vínculos del expresidente con el proyecto paramilitar en Colombia. Y es precisamente el testimonio de Alberto Guerrero el que vamos a escuchar a continuación. Vale la pena señalar lo siguiente. Los magistrados del Tribunal Superior de Medellín terminan el fallo recordando la siguiente frase. Es muy difícil estar en una piscina y no mojarse. Y con ello hacen referencia a la cantidad de testimonios de jefes paramilitares que vincularían, señalarían al expresidente Álvaro Uribe Vélez con el proyecto paramilitar en Colombia. La frase es autoría precisamente del director del periódico El Espectador, don Guillermo Cano, quien fuera asesinado por Pablo Escobar Gaviria, cuyo primo es José Obdulio Gaviria, el asesor, el gran asesor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con ustedes, la entrevista. Alberto Guerrero se ha dado a conocer en los últimos años porque tiene uno de los testimonios que señala al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe de ser personas que supuestamente estuvieron vinculadas a la conformación de grupos paramilitares, concretamente al bloque Metro de las autodefensas. ¿Es esto correcto, señor Pablo Hernán Sierra? Sí, señor. ¿Nos puede recordar a la teleaudiencia en qué consistieron esas denuncias que usted hizo hace algún tiempo? A ver, Holman, lo que pasa es que yo soy oriundo del nordeste antioqueño. Yo nací en Barbosa, Antioquia, me crié en el municipio de Santo Domingo, donde allá fui comerciante, tuve una agropecuaria, fui candidato a la alcaldía de este municipio para el año 94. Yo a esa alcaldía la perdí por 13 votos, fui quien me dio el aval de ese entonces fue el doctor Luis Alfredo Ramos. Y ya de ahí, esto fue para el año 94, para cuando Álvaro Uribe se presentó para la candidato a la gobernación de Antioquia, siendo un municipio conservador, le pusimos a Álvaro Uribe 1.250 votos para ese entonces. Yo fui candidato allá en unas elecciones que hubo atípicas, porque habían matado a un alcalde allá que se llamaba Evelio Cifuentes Osorio. Entre otras cosas, Santo Domingo le han matado 4 alcaldes. Ya a partir de ahí, al año siguiente empiezan como para ese entonces operaba el Frente Bernardo López Arroyave del ELN en esta región, que operaba en los municipios de Barbosa, Cisneros, Santo Domingo, San Roque, Caracolí, Maceo, y los corregimientos de Cristales, Providencia y San José del Nus. Entonces la presencia de este grupo pues era demasiada, ellos eran los que dominaban todos estos territorios y resulta de que
hay un minero de Providencia que se llamaba Darío Granda. Este minero empieza a explotar unas vegas de mina de oro en la hacienda Guacharacas. Entonces tiene unas palabras con Santiago Uribe, que no le explotara pues eso, porque eran las tierras de ellos. Y bueno, ellos se fueron de palabras. Resulta que este muchacho, en venganza, pues ver que esta gente no lo dejaban trabajar y todo, se metió a la guerrilla. Él ingresa al ELN. Al poco tiempo, este muchacho, de estar en el ELN, van a la hacienda Guacharacas y allá se roban un ganado, se roban más de 600 cabezas de ganado, ya después queman la finca. ¿Para qué año estamos hablando? Estamos hablando más o menos del 96. Ajá. Y ya queman la finca y se roban unos animales de esta finca. Cuando se roban estos animales de esta finca, hay unos animales de paso, unos caballos, unas bestias, unos animales mulares, que se las llevan a un señor que era negociante de caballos al municipio de San Roque, un señor que se llamaba Álvaro Carmona. Y ahí es donde empieza pues todo a los pocos días se empezó a conformar el grupo de autodefensa. Lo que terminó llamándose el bloque metro, arrancan dos grupos paralelos. Uno que inicia de 25-30 hombres al mando de alias Filo, que era un soldado profesional del batallón Palaguas de Puerto Berrío. Y él es el que está al mando de ese grupo, él es el de la parte militar, el de la zona rural. Y arranca otro grupo alterno, que son los urbanos. Ese grupo permanece y tiene sede en el barrio central de Bello. El otro grupo, que es comandado por alias Filo, la base principal es la hacienda Guacharacas. Desde ahí sale y hace los operativos. Resulta que las primeras masacres que hubo en esta región fue el 14 de septiembre. Fue el 14 de septiembre cuando mataron a Miguel Amariles, mataron a Álvaro Carmona, quien era el que había recibido los caballos de la hacienda Guacharacas para venderlos y realizar la plata y entregárselos a la guerrilla. Matan también a un señor Peláez, un comerciante muy reconocido de ahí pues del pueblo que tenía una ferretería, y matan a un pelado que era menor de edad, que fue pues muy polémico y fue muy cuestionada esa masacre por lo de ese niño menor de edad. Estos señores se habían ido del municipio de San Roque, se habían ido para la brigada de Puerto Berrío a revaliar los salvoconductos y a comprar una munición, y en el regreso les salen al camino y ahí es donde los matan a todos. Otra de las masacres que hubo en ese año 96 fue la masacre que hubo el 13 de julio de 1996, donde murió Alberto Mesa Saldarriaga, Darío Ceballos Gil, Luis Carlos Posada, Omar Alzate, Madrid, Eliezer Osorio. Estos cadáveres fueron hallados en el corregimiento de Providencia. Eso ahí limita pues con la cerquita, eso es en toda la vía principal que conduce de Cisneros a Puerto Berrío. Eso ahí es cerquita a la hacienda Guacharacas. ¿Qué ocurre? Ya después, con el tiempo, Darío Granda termina en las autodefensas. Cuando Santiago Uribe se da cuenta que Darío Granda está en las autodefensas, habla con Jota y le da la orden a Jota, que Jota es el comandante. Los tres comandantes del bloque metro eran Doble Cero, que se llamaba Carlos Mario García, Jota, que se llamaba John Jairo Franco, que era oriundo de Santo Domingo, hasta familiar mío, y Arboleda era el comandante militar que murió, lo mataron hace poquito en el nordeste antioqueño, pues la fuerza pública. Este Darío Granda, cuando este señor se da cuenta, Santiago Uribe, que está en las autodefensas, pero está en el grupo del oriente antioqueño, porque el bloque metro se había expandido mucho, no solamente ya hacía presencia en el nordeste antioqueño, sino que también hacía presencia en el oriente antioqueño y en Medellín, porque los primeros hombres enfusilados y con brazalete y uniformados que entraron a Medellín fue la gente de Doble Cero, que entraron a las comunas de Medellín, en el barrio San Pablo y barrio Santo Domingo. Entonces, este señor Darío
lo mandan llevar a Providencia. Lo llama Jota, que lo necesitan para una reunión. Resulta que lo llevaron a Providencia y le hicieron un juicio a pleno mediodía en el corregimiento de Providencia. Le hacen el juicio y lo matan ahí, por orden de Santiago Uribe. Yo ya esto lo confesé en la Fiscalía 32 especializada en Medellín. ¿Por qué queda claro que es por orden de Santiago Uribe? Porque él estuvo allá y el mismo Juan Monsalve, quien es hijo del administrador de la Hacienda de Guacharacas, estuvo presente en esa cuando Santiago Uribe da esa orden a Jota. Señor Pablo Herdán Sierra, este caso que usted está referenciando en este momento públicamente, el del señor Darío Granda, ¿no lo había hecho públicamente? No, pero ya lo confesé, ya declaré en la Fiscalía 32 especializada de Medellín. Es decir, concretamente su denuncia es que detrás del asesinato del señor Darío Granda está la orden del hermano del expresidente de Álvaro Santiago Uribe, directamente Santiago Uribe, el responsable de esa ¿Usted muerte. fue testigo? ¿Le contaron? ¿Vio? Yo para el día de esos hechos, yo ya estaba en Caldas. Yo ya no estaba. Pero resulta que yo tenía comunicación con la gente del bloque Metro y me enteré pues de todo lo que había pasado. Como digo yo, en el bajo mundo no existe la impunidad. La impunidad existe para la fiscalía, pero para nosotros, los que andamos en el bajo mundo, para nosotros no existe impunidad. Nosotros sabemos quién, cómo y cuándo ocurrieron los hechos.